Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Una mente de fe. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá en medio de Isaac, por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Quiero que este pasaje lo complementemos con Génesis 22. Vamos aquí a Génesis 22 y vamos a mirar toda la historia. Pasado cierto tiempo, Génesis 22:1, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Amén a la palabra de Dios. Las estructuras mentales se van creando a lo largo de los años y de las circunstancias. Todos tenemos una forma de pensar y se nos educa de una manera determinada para que pensemos así. De allí vienen las culturas y las ideologías, las formas de pensar. El trabajo que tenemos los padres fundamentalmente es hacerle pensar a nuestros hijos, y una manera de pensar pues obviamente tiene que ser una manera clara para que pueda afrontar la vida, para que pueda vivirla. Hoy en día se está educando a la gente para que pueda tener una gran cantidad de herramientas para la vida que le sirvan para su trabajo, para su futuro, para la conformación de su ideal o para lograr sus objetivos. Pero pocas veces se educa el cerebro para la fe. La mente de fe es una mente que marca la diferencia en la vida de cualquier persona, pero por sobre todo va a marcar la existencia de su familia. Una persona que educa su mente para la fe va a girar completamente su existencia y la va a colocar en sintonía con Dios. Una cosa es tener fe y otra cosa es preparar la mente para la fe. Muchas personas en medio de sus estructuras mentales tienen creencias y tienen rituales y los utilizan y les sirve para apoyar y afirmar lo que ellos creen. Pero otra cosa es preparar la mente de fe. Abraham, un hombre que estaba acomodado en Ur de los Caldeos, que tenía una familia acomodada, pero él no estaba cómodo con su familia porque habían muchas cosas que a él le inquietaban, que a él no le gustaban,
y que posiblemente necesitaba un cambio total en su vida, como muchos de nosotros que quizás podemos tener la tranquilidad o la capacidad de poder realizar nuestras vidas, pero que nos sentimos incómodos e inquietos y tenemos la certeza muy allá en el fondo nuestro que hay algo más de lo que vemos y vivimos. Así era Abraham, y Dios le saca de allí, de su inconformidad cómoda, porque está cómodo, pero está inconforme, es decir, la comodidad no le da la forma ni la estructura de su mente, y le saca, le muestra que él va a tener una descendencia y que esa descendencia va a marcar la diferencia en la humanidad. Pero hace de este hombre la fábrica perfecta de la mente, del cerebro de fe que únicamente había puesto en la creación en Adán y en Eva, y que ellos habían lamentablemente negociado esa fábrica de ideas, de fe, de saber lo que se tiene que hacer por el creer en el Dios del universo, en el Dios creador, y lo negociaron para el conocimiento del bien y del mal. De manera que Abraham viene a ser la posibilidad para la humanidad de empezar a tener una mentalidad diferente a la que hasta ese momento habían tenido, y de allí todas las familias de la tierra podrían heredar esa mentalidad de fe. Lamentablemente, a través de los años se ha heredado la cultura de la fe, se ha heredado la religión de la fe, pero no se ha trabajado como trabajó muy juicioso, muy puntual y muy detalladamente nuestro Creador en la mente de un hombre como Abraham. De manera sencilla, de manera clara, de manera puntual, trabaja entre él y su hijo, entre él y su esposa, y nada más. Dios es tan sencillamente poderoso que hace poderoso lo que es sencillo. Y fíjese usted que en 3 personas, porque no hay nadie más, no hay un escenario multitudinario, sino hay un hombre, una mujer, ya avanzados en edad, con gran dificultad para poder engendrar, del origen patriarcal, cuyo herencia pues obviamente estaba determinado por el número de hijos que iban a tener. Es decir, utiliza la necesidad del momento, tener hijos, para utilizar claramente la fábrica de la mente de fe. Esa fábrica de mente de fe era la que iban a heredar sus hijos y los hijos de sus hijos, y hasta hoy las generaciones que creen en el nombre de Jesús. Alguien diga amén y diga, gracias al Señor, van a romper, van a mover mis estructuras mentales para derribar fortalezas. La incredulidad, que es lo contrario obviamente a la fe, es una fortaleza que se establece en la mente con los años. Y las personas van teniendo una mente y una manera de pensar distinta, y obviamente va generando una incredulidad porque utiliza solamente la razón y pierde la capacidad de tener la voluntad de la fe, que es una de las cosas más importantes en las decisiones humanas. Incluso está muy bien ubicado aquí en la parte frontal. Usted puede tocarse aquí, aquí está el centro, aquí está la voluntad, y ahí puede funcionar perfectamente la fe para que su voluntad, para que la fe pueda ir a tomar decisiones importantes en la vida. Esto es lo que le enseña Dios a Abraham para que pueda desarrollar la capacidad de ser llamado el padre de la fe. Abraham no fue el padre de la fe cuando lo sacaron de Ur de los Caldeos. Abraham no se convierte en el padre de la fe cuando es el padre de Ismael. Recuerden muy bien que tuvo relaciones con la esclava de su esposa Sara, y ella cree que por ser esclava entonces el hijo de la esclava va a ser de ella, y allí se presenta una dificultad muy grande porque obviamente Ismael y Agar se van. Tienen que irse porque realmente la situación no es posible, y ahí tampoco se convierte en el padre de la fe. Tampoco cuando nace Isaac. Ahí se convierte en el padre de Isaac, antes en el padre de Ismael, antes en el padre de una promesa, pero el padre de la fe viene a ser en un momento puntual, cuando él construye una mente de fe capaz
de lograr lo que Dios quiere que logremos hoy, y es llegar a esa capacidad de gobernar todo en nuestra vida con el poder de la fe. Alguien diga amén, porque va a salir absolutamente restaurado, va a salir reconstruido y va a salir fabricado mentalmente con la fe, para que usted pueda decidir, para que pueda tomar decisiones que impacten su vida y sus generaciones. Esta es una enseñanza que cambia permanentemente la existencia de aquel que lo escuche en el tiempo que lo esté recibiendo. Por eso, muy atentos. Lo primero que Abraham tenía que hacer era sacrificar a su hijo. Tenía que llevarlo a un lugar en donde debía creer en Dios, que algo iba a pasar. ¿Por qué le pide el hijo que tanto le había pedido a Abraham? ¿Por qué ahora se lo pide Dios? Es la gran pregunta. ¿Por qué nos pides lo que tanto te pedimos? ¿Por qué es necesario devolverte lo que nosotros necesitamos? La gente nos explica esa manera de ser de la fe. La gente cree que es solamente pedir y recibir, pero cuando se trata de dar, ahí pone condiciones y ahí se vuelve incrédulo. La fe no se logra cuando recibes lo que pides, sino que cuando entregas lo que Dios te pide. Ahí es donde se fabrica la fe. Mucha gente se queda con la fe de recibir, pero esa es una fe, obviamente, en la creencia, en la manera de saber que Dios es proveedor. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Digan amén. Pero cuando usted va a formar una mente de fe, no se forma recibiendo, se forma dando. ¿Y qué es lo primero que Dios le pide para formar esa mente de fe? Preste atención. La mente de fe cree las promesas de Dios. Es la primera manera de empezar a formar la mente de fe. Habiendo dicho esto, considera lo siguiente. Dios está por encima de las imposibilidades. Entonces utiliza las promesas. Una promesa es algo que forma la estructura de la mente de fe. La promesa es la estructura de la fe en la mente. ¿Por qué Dios utiliza la promesa? Porque es la estructura de la mente de fe. La promesa no tendría sentido y no tendría eficacia si primero no se construye en la estructura de la mente. ¿Qué es esto? Y es que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, él ya va entregándole la manera como va a obrar. La promesa está precisamente en la cantidad de personas que van a ser estructuradas en fe en su mente. Esa es la promesa. Por medio de ti bendeciré a todas. Es decir, usted y yo en este momento estamos recibiendo la promesa de Abraham. Alguien diga amén por esto. Es extraordinario lo que está pasando en este instante, y es que la promesa que Dios le hizo a Abraham en este instante se está cumpliendo en su vida. Pero él tenía que formar una estructura de fe en la mente para que pudiera llegar a nosotros. ¿Cómo? Por la promesa. Cuando tú crees en una promesa, estás abriendo completamente el panorama de tu mente. Las promesas tienen la capacidad de desarrollar algo muy importante, y es que la fe puede tener en la mente la creatividad y la esperanza de lograr una promesa. Se utiliza la creatividad de la mente para que pueda creer creando. Ojo con esto, creer creando. Cuando le digo creer creando, es que él puede creer y va creando una estructura de fe en la mente. La creatividad es fundamental. Fíjese que en la mayoría de los milagros la creatividad es maravillosa. Unos panes y unos peces para la multiplicación y sobran canastas. El poder colocar saliva en el barro y colocarlo sobre los ojos del ciego.
de pronto levantarse y con una sola voz reprender lo que nadie puede detener, la tormenta, los vientos, el vendaval, dar una voz y levantar un muerto y mover una piedra, y muchas otras cosas más que hizo nuestro Dios y que sigue haciendo de manera creativa. ¿Por qué? Porque la creatividad crea lo que Dios ha prometido en la mente del ser humano. Entonces va creando con la promesa una forma de llegar a ella. Y es decir, que cuando nosotros vamos creando algo que Dios nos ha dicho, eso es lo que Dios está haciendo en nuestra mente, por eso da una promesa. La promesa de Dios despierta la creatividad de la persona. Y no para que haga cosas raras, sino para que desarrolle la capacidad de una estructura de mente. Porque alguien está pensando, era para que le diera el hijo. No, ya tenía el hijo. Entonces, ¿qué más? No, cuando le dio a Isaac no terminó la promesa. Ahí estaba comenzando la estructura de la fe. Porque la promesa te da la creatividad. Y por eso Dios le permite a Abraham creer en una promesa que está llegando en este momento a nosotros. Entonces, la mente de fe cree las promesas de Dios para generar una estructura de fe en su mente. La estructura, como toda estructura, va a soportar todo lo que pasa. La estructura de un edificio va a soportar lo que se le coloque. La estructura de un cuadrado, de un cuadro, pues va a soportar el lienzo. La estructura de una caja va a soportar el peso que se le va a colocar dentro de ella. Entonces la estructura de la mente de fe va a soportar lo que Dios va a hacer y todo lo que va a suceder. Es decir, nosotros necesitamos estructurar la mente de tal manera que soporte las pruebas más difíciles. Por eso la promesa que se crea cada día y cada momento en cada circunstancia. Usted no puede tener una estructura de fe y vivir como si no necesitara la fe. No tendría sentido. La gente cree que cuando uno tiene fe no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene angustias, no tiene deudas por pagar, no tiene problemas con sus hijos, no tiene problemas con el matrimonio, no tiene problemas con el vecino, no tiene dificultades con determinadas situaciones de salud. Claro que las tiene. La diferencia es que la estructura de la mente de fe hace que soporte esas dificultades y que no se caiga la estructura, no se vaya al piso la persona. ¿Cuándo sabes que una persona tiene la estructura de la fe en su mente? Cuando vienen los pesos específicos de la vida y esa persona no va al piso, no se derrumba. Por eso dice el apóstol Pablo, estábamos atribulados, pero no fuimos al piso. Estábamos angustiados, pero no nos abatieron. Es decir, estábamos en medio de una angustia, de una ansiedad, pero no pasó. Yo siempre le digo a la gente cuando tiene ansiedad, nadie se ha muerto de ansiedad, pero cuando uno tiene ansiedad siente que se está muriendo, porque realmente la ansiedad, la angustia de la vida, el miedo, el temor, la incertidumbre, las dificultades, las adversidades, los ataques, todo eso tiene que tener en la estructura de la mente una estructura de fe basada en una promesa, porque si no está, desbaratan tu mente, puedes volverte loco, puedes volverte una persona que no sabe qué hacer. Cuando digo loco, no es que hagas cosas que están salidas de juicio solamente, sino que no sabes qué hacer, no sabes cómo manejar la situación y te desesperas al punto que empiezas a cometer graves errores. La mente que tiene la estructura de la fe tiene la capacidad de alcanzar la promesa porque tiene la fortaleza para llegar allá. Tal vez tú te has puesto a pensar, ¿por qué muchas veces que estás pasando por una dificultad, alguien más conmigo, no me dejen solo, cuando estás pasando por una dificultad, empiezas a sentir que te estás quedando solo? Porque no todo el mundo
va a soportar la dificultad que tú tienes. Y puedes estar rodeado de muchas personas también de fe, pero cada persona tiene una estructura de fe acorde al desarrollo de la promesa que ha creído. Por eso creer en una promesa no es cualquier cosa. Es que creer en una promesa te da la fortaleza de la estructura de la fe. En esto me estoy quedando allí explicándolo, porque si tú no lo entiendes y no lo atiendes, no vas a soportar el peso de la bendición de Dios, porque la promesa genera esperanza y la esperanza genera creatividad. Ahora, la promesa no es estar esperando que suceda, la promesa es estar haciendo la tarea para que suceda. Y por eso le dice, vas a tener un hijo, Sara, y Sara se queda riendo y dice, aquí es difícil, porque si ella no hace la tarea, pero yo siendo vieja y él también, pero hagan la tarea, señores. Porque si no se hace la tarea, es decir, si no se tiene la creatividad, ¿alguien está entendiendo esto? De la promesa, la estructura de la mente no soportará la dificultad o la bendición. Hay muchas personas que reciben una gran bendición económica, de salud, y adiós, chao, cuando vuelva a necesitar, volvemos a pedir a Dios, volvemos a acercarnos. No hay estructura de fe, o sea, si no soporta una bendición, mucho menos una prueba. Esas personas van a caer un día al piso, van a tener grandes dificultades, y muchos se autodenominan ex cristianos o ex creyentes precisamente porque no se trabajó sobre la estructura de la mente de la fe. Simplemente se dedicaron a pedir y a recibir, pero no a entregarle a Dios la capacidad de creerle. Yo tengo que entregarle mi fe para creer en lo que Él me da, que es su promesa. Cuando yo le entrego mi fe a la promesa que Él me da, mi mente se fortalece. Bien, ahí está el primer punto. El segundo punto, la mente de fe cree que Dios va a hacer algo. Bien, si la primera era la estructura, este es el contenido. Porque si a mí me dicen que la promesa es para mí, alguien tiene que hacer cumplir esa promesa, además de la tarea que yo hago, que es la estructura de mi fe. Creer en la promesa es importante, pero creer que Dios va a hacer algo en esa promesa es poderoso. Los problemas y los callejones sin salida ven a Dios. Escúcheme esto. En los momentos de mayor oscuridad es donde se agudiza nuestra visión. Cuando Dios permite que pases por momentos oscuros, es porque Él quiere que tu visión sea más aguda. Cuando tú estás en un callejón, tú abres mejor los ojos, están atentos todos tus sentidos, se desarrolla el oído, se desarrolla la mente. Tú dices, no veo, pero yo me imagino lo que está pasando. Y entonces la gente de pronto va caminando y dice, yo no veo, pero se escucha como una gota, debe haber un río. O debe haber un manantial cerca, o debe haber algo. Yo escucho que hay unas gotas. Entonces se desarrollan los sentidos. Cuando Dios permite que tú estés pasando por un callejón sin salida, por una situación que no sabes cómo enfrentarla, es porque Dios está agudizando todos tus sentidos y ampliando tu visión de saber que Dios va a hacer algo. Cuando está toda la luz, Dios ya lo hizo. Pero cuando no está la luz, Dios va a hacer algo. Cuando la tierra vio que Dios envió las luminarias, Dios estaba ahí. Pero antes de las luminarias, Dios iba a hacer algo. Ya estamos entendiendo. Dios va a hacer algo ya en tu vida. ¿Por qué? Porque estás en el momento más difícil, más oscuro, más complejo. De la economía, de la salud, de la enfermedad, de la situación, de la amenaza, de algo que sientes que puede ir pasando que no sabes qué va a pasar. Si hay alguien en este momento en un callejón sin salida, puede decir, Dios va a hacer algo. Levántese y diga, Dios va a hacer algo. No. Así de esa manera no. Levántese y diga, yo tengo la estructura mental para saber que en la promesa que Dios me ha hecho, Dios va a hacer algo. Porque si Dios no lo hace, ¿sabes qué va a pasar? Que el enemigo viene y te hace sentir que Dios no hace nada.
¿Por qué? Porque Él es el que te da las ideas para que no confíes en Dios. Por eso la fe. Porque la fe ahuyenta al enemigo, pero la duda lo atrae. Cuando tú sientes que no haces nada, que no avanzas en nada, tú tienes que saber que la promesa necesita que Dios haga el cumplimiento de ella. Escuche bien. Dios le dice a su hijo Isaac, Dios va a dar la provisión. Dios va a hacer algo. Yo te digo algo muy puntualmente. Cuando tú no sepas qué decir, en un momento que no sabes qué hacer, cuando ya se ha perdido la capacidad del pensar y estás confundido en la manera de creer, entonces solamente di, Dios lo va a hacer. Punto. Ni sé cómo, ni lo he pensado, ni lo he sentido. Tal vez ya ni lo había creído, pero ahora sé que Dios lo va a hacer. Punto. En ese momento, cuando Abraham dice, es que Dios es la provisión, era porque no sabía, no era porque supiera, era porque no sabía cuál iba a ser la provisión. Lo que sí sabía era que Dios iba a hacer algo. Mire cómo se va construyendo la mente de fe. Entonces, punto número 2, crea que Dios va a hacer algo en el momento que usted no sabe qué hacer. Número 3, la mente de fe construye en medio de la estructura una acción que para muchos es muy difícil y para las generaciones nuevas es imposible. Se llama esperar. Se llama esperar. En un tiempo donde todo se mueve, cuando tú te quedas quieto, los niñitos pequeñitos dicen, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no avanzamos? Porque todo el tiempo se están moviendo, todo ese movimiento. Ellos están quietos, pero sus ojos están bailando con las figuras que les estamos mostrando, con las estimulaciones que les estamos dando, porque todo va moviéndose muy rápido, todo tiene que ser acelerado, e incluso no se les entiende ni qué es lo que hablan, todo tiene que ser tan rápido que tú no te das cuenta que está sucediendo. Por eso el concepto de esperar desde hace tiempos, para estos tiempos, marcan la diferencia. Escúcheme bien, la mente de fe sabe esperar. No dije espera, sabe esperar. Esta es una de las claves de una persona que construye la mente de fe, saber esperar. Dios cumple su palabra. Escúcheme eso. Dios cumple su palabra. Vuelvo y repito, Dios cumple su palabra. ¿Cuándo la cumple? Cuando tú has aprendido a esperar. Bueno, ¿y por qué Dios me hace esperar? Porque si fuera más rápido o a la medida que tú crees que debe ser, en la velocidad que tiene que ser, Dios no es Dios, sino tú eres Dios, porque eres el que maneja los tiempos. Eres el que maneja las velocidades, eres el que da las órdenes. Y simplemente Dios nos pone en espera para que únicamente reconozcamos que Él es Dios. Es tan sencillo como poderoso, y es tan poderoso como sencillo. Porque el esperar nos hace entender que Dios es Dios. Que Él es el que maneja los hilos, el que da las órdenes, el que da los momentos, el que suena las trompetas, el que dice ahora es, no eres tú, no es el tiempo, no es la necesidad, no es el capricho, ni siquiera el sufrimiento, es el poder de Dios en donde tú tienes que hacer algo en la estructura de tu mente de fe y es decirle, Señor, tú das la orden y mientras tanto yo espero. Alguien más conmigo. Tú das la orden y mientras tanto yo espero. Tú das la orden y entre tanto yo espero. Hasta que no se dé la orden, pues yo no tengo
que hacer nada más sino esperar. Pero mientras estoy esperando, voy creyendo que tú eres Dios. Mientras estás esperando, yo me voy preparando para lo que tú has dicho. Si tú me dijiste que yo iba a ser padre, mientras lo soy, estoy tomando el curso y la lección de paternidad. Porque si tú me has dicho que yo voy a vivir en el África, mientras llego al África voy aprendiendo en dialecto africano. Y mientras tú esperas, Dios va dando las órdenes. Y mientras tú esperas, tú vas actuando conforme a lo que esperas. Si Dios ha dicho que te va a prosperar, empieza a caminar, a creer, a formarte como una persona que va a prosperar. Si Dios te ha dicho que vas a salir adelante, si Dios te ha prometido que contigo cumplirá su propósito, tienes que saber cuál es el propósito, porque mientras se cumple te tienes que preparar. Porque si no te preparas, ¿para qué te lo anuncia? Para que pierdas tiempo, cruces de brazos, cruces las piernas y cierres los ojos. No, Dios sabe en qué momento dar la orden. Y mientras tú esperas y vas preparando, Dios va dando la orden. El tercer punto, recuerde bien el primero. La estructura de la fe tiene la promesa. Para que tenga estructura tu fe en tu mente, debes tener la promesa. Porque la promesa te da la estructura. 2, la mente de fe sabe que Dios va a hacer algo. 3, la mente de fe espera. 4, el cuarto punto, la mente de fe sabe que hay algo original que va a suceder. Escucha bien. La mente de fe no repite cosas. Mire, hay algo muy importante que tenemos que aprender. Las personas creen que Dios va a repetir las cosas. Jamás repite. No repite un ser humano, habiendo tantos que hemos pasado por el mundo. No repite uno solo. Ahora va a repetir lo que hace por la fe. No. ¿Tú crees que Dios va a hacer lo mismo que hizo ayer? No, lo va a hacer mejor hoy. Lo va a hacer en original. La mente de fe siempre cree que Dios va a actuar en original. Ay, como le diste a la vecina. No, a la vecina le da lo que necesita la vecina o lo que ha trabajado la vecina. A ti te va a dar lo que Dios tiene en original para ti. Pero es que un tío creyó y le dio. Eso es al tío. En original le dio. Pero a ti te va a dar lo que tú sabes que te va a dar por lo original. Recuerda que Dios no repite nada. Dios lo va a hacer en original. Señor, a alguien bajó la cabeza, le pusieron aceite y se sanó. Contigo a lo mejor va a ser con la cabeza hacia arriba. A veces creemos que es haciéndolo de la manera como lo han hecho todos. Y muchos han fallado en la fe por eso. Señor, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro, yo hice un sacrificio, yo te serví, yo te diezmé y no pasó nada. Es que va a hacer algo Dios en original, porque cuando se prepara la mente de la fe, ahí está el original de Dios. Vea usted la historia de la humanidad, a ver si él repitió algo como Abraham y como Isaac. No lo ha hecho. Las historias de las religiones son parecidas, pero la historia de Dios inimitable, no hay imitación. Las religiones tienen similitudes, pero Dios ese es original. Por eso todas las religiones tienen un Dios con un nombre diferente, pero Dios es original, es incomparable. Más de 4.500 religiones en el mundo entero tienen dioses diferentes, con nombres diferentes, y son gente diferente, porque Dios solo hay uno, es original, y es el que te está hablando por medio de su palabra en original. Nunca se volverá a repetir lo que pasó con Abraham,
pero sí se va a repetir la estructura de la mente de fe para que Dios obre en original. Alguien diga amén y prepárese por algo original que Dios va a hacer seguramente en este tiempo, en las próximas horas, en los próximos días, en el próximo año. Yo no sé cuándo es tu próximo, pero lo que sí sé es que Dios va a obrar en original. Alguien levántese y diga amén y dele gracias al Señor, porque el original hace todo original. Siguiente, punto número 5. La mente de fe no repara en los detalles, pero acierta al final. Ve, los seres humanos buscamos el camino de piedritas, buscamos las huellas, buscamos los detalles. Entonces, si por ejemplo, a usted lo invitan a una cena y le ponen 4 tipos de cubiertos, tú dices, bueno, aquí va a haber entrada, aquí va a haber plato fuerte, aquí va a haber postre, pues ponen 3, 4 cubiertos, tenedores o 3, 4 cuchillos diferentes. Tú dices, aquí va a haber más de un plato, porque nosotros vemos los detalles. Y a lo mejor pasaron uno, lo otro era decoración y tú quedaste desconcertado porque la gente está pendiente de los detalles. Dios está acertando al final. Los detalles no son relevantes. Que sea con un cuchillo, que sea con leña, que sea con carbón, que sea en el monte de aquí o en el de allá. Eso es el detalle, pero lo más importante es el final. Escucha bien esto. Abraham se equivocó. Isaac no resucitó, pero los dos bajaron del monte y de Isaac salió un gran pueblo. Hay gente que le rinde más culto al monte Moría que a lo que hizo el Señor allí. Hay gente más detrás del sacrificio que de lo que salió del sacrificio. Recuerda que el objetivo final era hacer que la gente tuviera una estructura de fe en su mente para que pudiera llevar por generaciones la bendición de Dios. Usted y yo estamos siendo formados en este momento producto de ese sacrificio, pero la gente busca más el sacrificio como objetivo que lo que sale del sacrificio como objetivo final. Quiero que entiendas bien esto porque es necesario que salgamos de tantas cosas que nos hacen distraer del objetivo real. Lo más importante de una decisión no es lo que logras, sino el objetivo que obtienes. Lo más importante de una decisión no es si logras para ver si te animas, es que si lo logras, qué bueno, y si no, también sigues detrás del objetivo, porque si consigues el objetivo, tal vez algunos logros no se cumplen, pero el objetivo final sí, y allí es donde la estructura de la mente, de la fe, logra el objetivo real. De ti saldrá una gran bendición hoy. De ti saldrá un impacto por la fe hacia lo que tú necesitas y muchos necesitan. Pero recuerda que la fe, aunque las cosas en detalle no funcionen, la fe siempre acierta al final. Los detalles de la muerte de Cristo no fueron bonitos. Los detalles de la muerte de Cristo no fueron agradables. Es muy difícil, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que cuando le voy a enseñar a mis hijos pequeños a Cristo y aparecen esas escenas tan fuertes, yo digo, Señor, yo no sé si mostrarle o no mostrarle, si traumatizar, porque quedan sorprendidos. Y uno no sabe qué historia contarle porque la historia es cruel. Porque los detalles no son bonitos, los detalles no son aptos para menores de 12 años, los pormenores de la muerte de Cristo no fueron como para estar uno sintiendo que está cumpliendo con el deber del evangelismo. Pero el final fue espectacular y venció la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Al final. Los detalles duros, difíciles, hacen parte del sacrificio. Pero si el sacrificio no tiene un final de resurrección,
¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta situación? Por eso en Jesucristo nosotros tenemos la prueba consumada de la fe. Consumado es. Murió por nosotros. Resucitó para llevarnos a la eternidad y vivir eternamente con nosotros. Hacernos regresar a nuevo cielo y a nueva tierra por nuestra fe. Eso es original. Pero necesitamos mente estructurada de la fe para entender claramente que los detalles de tu vida y de la mía no son el resultado final. Tal vez hay detalles dolorosos, horrorosos, detalles que ni siquiera quisiéramos contar, ni siquiera quisiéramos recordar, detalles que pasaron en nuestras familias, que sucedieron en nuestra niñez, que pasaron en un momento de dificultad, de adicción, de locura, de desespero, de impaciencia, de ignorancia, de persecución, de ataque. Todos esos detalles no son nada con el objetivo final de tu fe. Lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. La mente de fe no se detiene en detalles, sabe que el objetivo tiene la respuesta final. Uno más, el sexto. La mente de fe crece según obedece. Tómenlo así. La mente de fe crece según obedece. La obediencia y el silencio es lo mejor que antecede a una acción muy poderosa de Dios. Las personas que obedecen en silencio provocan que Dios te haga crecer al punto que tú no te imaginas en todas las áreas de tu vida. Una persona obediente y en silencio, usted la verá crecer. No tiene que estar colocando anuncios ni publicando en redes, mira cómo creo, mira cómo no creo, mira cómo hago, mira cómo no hago, mira Dios cómo me bendice. La persona que obedece no necesita publicaciones de obediencia. La persona que obedece en silencio está creciendo. Alguien más conmigo, no me deje solo. Usted no necesita publicar en su casa cómo estoy creyendo. No, en silencio vaya obedeciendo, porque cuando Dios ve que en el silencio la gente obedece, lo hace crecer. Abraham, cuando recibió la instrucción, no dijo: Sara, vamos a debatir esto en familia, reunión familiar, oremos primero. Nada de eso. Hay gente que se le mete unas cosas como extrañas y creen que eso está en la Biblia incluso. Reunión familiar, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Imagínese a Abraham pidiendo opinión. Ni siquiera de su propio hijo. Obedezca en silencio. Papá, ¿quién va a hacer el sacrificio? Cargue, mijo, vamos, Dios proveerá. En silencio la obediencia produce el poder de Dios, el movimiento enseguida de la provisión de Dios. Si tú quieres un movimiento de provisión, obedece en silencio. Pero uno puede hablar. Seguramente que si hablas, vas a perder obediencia. Y eso lo sabía. La estructura de la mente de Abraham supo que obedeciendo en silencio va creciendo. El que obedece siempre crece. Pero si obedeces en silencio, mayor será ese crecimiento. Porque el silencio hace que te concentres. Los lugares donde usted está concentrado en algo no permiten el ruido. El cine, la biblioteca, la oración, el salón del rezo, eso es silencio absoluto, porque estamos concentrados. Entonces, el que está en silencio y va obedeciendo alcanza más rápido el crecimiento. Es la estructura de la mente de fe. Alguien la está alcanzando en el nombre de Jesús. Tú no puedes estar colocando todo lo que tú haces para que la gente admire tu fe. Hazlo en silencio y crecerás aún más.
Le digo a muchos ministros que hagan eso. Cuando lo haces en silencio, tú vas creciendo. Cuando obedeces y vas actuando, Dios va obrando. Es necesario testificar después de crecer en el sacrificio, no en medio del sacrificio. Mira, tómame una foto aquí, voy a bajar el cuchillo en el pescuezo de Isaac. Tómame la foto, cómo quedó acá para la red social de la época. No, cuidado con eso. Eso no te deja crecer. Y levantas enemigos donde no tienen que haberlos. Enemigos del cuchillo, enemigos de la fe, enemigos del niño, enemigos de todo. Pierde la estructura de tu fe. Cuando tú te das cuenta, Cristo resucitó. Cuando tú te das cuenta, el ciego pudo ver. Cuando tú te das cuenta, el endemoniado ya no tiene demonios. Cuando tú te das cuenta, lo que antes perdías, ahora lo estás ganando. Cuando tú te das cuenta, cuando la gente se da cuenta y dice, y este no era el que le habían hecho, sí, pero ya no. Y este no era el que había quedado acabado, sí, pero ya no quedó acabado. Ya Dios lo levantó, porque Él va obedeciendo en medio del silencio, y en medio del silencio obedeciendo va creciendo. La estructura de la mente de fe crece a la estatura de lo que Dios va a hacer. De manera que cuando obedezcas, no coloques anuncios, no coloques avisos, no digas que vas a obedecer, obedece y después cuentas, para que la gente siga el resultado y no simplemente a la persona. ¿Alguien está entendiendo? Dígame por esto. Una más. 7. Puede ser el número 7. La mente de fe piensa que ante cualquier puerta cerrada, Dios va a abrir un portón gigantesco. No es puerta por puerta. No. Recuerda esto, cuando nosotros actuamos hay leyes de reciprocidad, pero cuando Dios actúa hay leyes de abundancia, de generosidad y de prosperidad. Eso es diferente. La ley de la reciprocidad es para mí, pero Dios no actúa con la ley de la reciprocidad. Cuando Dios actúa, actúa con la ley de la generosidad. Dios no dice un pedacito de mar, un pedacito de tierra, 50% para acá, 50% para acá. Esas son nuestras leyes. Las leyes de Dios es generoso el océano, generoso y basta la tierra, generoso y basta la semilla, generoso todos los animales del campo, generoso todo lo que pueda salir del hombre. Por medio de un hombre poblarán y poblarán y poblarán la tierra, generosa su semilla. ¿Alguien está entendiendo? Si Dios te permite cerrar una puerta, ciérrala bien, porque el portón gigantesco que se te va a abrir es la acción poderosa de Dios. En eso tiene que creer una mente. La mente de fe ve cómo las puertas pequeñas se cierran para que los portones grandes se abran. Alguien diga amén por esto. Pero para que se abra el portón grande tienes que saber cerrar el pequeño. La mente de fe cierra portones pequeños cuando ya se le ha cumplido el tiempo. Y le hablo a alguien que como yo puede estar sintiendo que Dios ya le está cerrando el grifo de lo que hace tanto tiempo vienes haciendo. Y dice, ya estuvo bueno, ya no más. Ya no sale más jugo del limón. Ahora lo que viene es grandes cantidades de limones y tú no las vas a poder exprimir solo. Dios va a hacer que en este momento cierres el portón pequeño para que por fe abras el portón gigante. Por la fe Abraham creyó en la promesa y dijo, si yo le quito la vida a mi hijo, como Dios me lo pide, cosa absurda y original, seguramente Dios lo levantará y me dará más. Así pensaba él. Si se cierra esta pequeña puerta, Dios abrirá una más grande. Y en el momento en que Dios dijo, para, no es necesario esto, porque es muy sanguinario el asunto, como para que queden en la Biblia, entonces
yo te daré por medio de Isaac. En ese momento Isaac se volvió una puerta gigante para la humanidad. En ese momento Isaac y todas sus generaciones entraron por la puerta grande. Somos herederos de la fe, miles y millones de personas en esta tierra, pero a veces sin la estructura de la fe. Hay que entender esto. Y vamos con una más que vamos a ir terminando. La mente de fe tiene en cuenta a Dios y tiene en cuenta su poder. Es decir, no solamente cree, sino lo mete dentro de la fe. No solamente yo creo en Dios, sino incluye a Dios y a su poder también. Si tú estás incluyendo en algo a Dios y a su poder, vas a tener que entender que has tenido muy bien estructurada tu mente de fe. Incluye a Dios y a su poder dentro de todas tus cosas. Inclúyelo. No porque Él necesite que tú lo incluyas, es que tu mente de fe necesita entender eso. Dios está incluido. Pero hace algo Dios muy poderoso, y es que cuando entra la mente de fe y su poder, la mente de fe no se detiene jamás. Y hace algo hacia tus generaciones, y es que el ADN de la fe queda impreso en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y eso no se borra jamás, porque cuando alguien lo ha impactado Dios, ha entrado Dios a su vida, a su mente, y su poder ha entrado allí, jamás puede volver a ser el mismo. Y a ti te estoy hablando que estabas renegando hace unos días de que Dios no hacía nada, de que si Dios fuera Dios, a ti te estoy hablando. Y te digo, si tú entiendes que Dios está incluido y que su poder también, no serás el mismo a partir de este momento. Porque la mente de fe incluye a Dios y su poder. Una más que nos alcanza el tiempo. La mente de fe sabe que no está sola ahí bailando. La mente siente muchas veces tantos pensamientos que al final siente soledad en ellos. La mente de fe sabe que conecta con otras personas y al conectarlas se sana. Las conexiones con las personas son sanadoras. Entre mejor te lleves con las personas, mejor hay sanidad en ellos y en otro, por el principio del acuerdo. Si te pones de acuerdo con otra persona, ahí está la bendición de Dios. Nos sanamos relacionándonos, nos sanamos hablándonos, nos sanamos acompañándonos. Por lo tanto, la mente de fe contagia a otros para sanidad de todos. Cuando tú compartes tu fe, no lo que vas a hacer con tu fe, sino tu fe. Cuando compartes lo que Dios hace en tu mente, hace que los otros se sanen también. Cuando yo le estoy hablando a alguien de fe, cuando yo le estoy haciéndole entender que la fe debe estar como parte de la estructura mental, la gente se va sanando. Y yo también cuando lo voy compartiendo, de manera que cuando tú le hablas a alguien de fe, los dos se están sanando. Es el poder sanador de la fe. Porque la mente de fe ante los problemas sabe qué hacer, sabe con quién cuenta y sabe en quién espera. Porque la mente de fe, cuando sube, no se queda en la falda de la montaña, sino en la cumbre de la montaña. Porque allá en la cumbre, en el sacrificio máximo, se ve la bendición de Dios. Una mente de fe sabe que la fe se vive en las cumbres altas, no en las faldas de las montañas. Alguien diga amén y dele un aplauso grande al Señor y dígale: Señor, gracias porque hoy he recibido de tu palabra para estructurar mi mente, mi corazón, mi vida delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy mi mente es una mente estructurada en la fe para soportar no solamente las pruebas, las dificultades, dar las batallas, sino traer bendiciones, abrir grandes portones, saber que tu poder y tú estás incluido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar un momento. Padre, te doy gracias. Padre, tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Creador. Por medio de tu Hijo Jesucristo, en este momento hay poder del Espíritu.
y sabiendo, Señor, que tú has diseñado nuestra mente, coloque su mano sobre su frente y dígale: Señor, aquí donde está mi voluntad, yo te pido que empiece a ingresar la estructura de la fe, porque yo creo en las promesas y creo que la promesa es para mí y creo que lo que tú has prometido ahora lo estás estructurando en mis pensamientos. En este instante, Señor, estoy entendiendo que mi fe, Señor, debe crecer de acuerdo a la obediencia, que en este momento estoy creciendo porque estoy obedeciendo, porque sé que en este momento, Señor, tú estás obrando con poder y autoridad, porque en este momento, Señor, la mente de fe va entrando a esa dimensión en donde sabe que tú vas a hacer algo muy poderoso, y yo sé que por medio de esa espera que has tenido, Dios está obrando en este momento y está rompiendo estructuras de mente que estaba conectada con la decepción, de tu mente que estaba conectado con los malos recuerdos. En este momento hay un cortocircuito completo de una mente que estaba colocada en situaciones de baja estima, de no poder actuar. Ahora, Señor, estás sacando del callejón sin salida a muchas mentes que creían que no se iba a hacer nada, pero porque has esperado en el Señor y esperaste hasta este mensaje, y este mensaje es el punto de partida, porque has esperado por tiempos y tiempos, y ahora Dios te dice: lo que has esperado en tu mente, ahora lo vas a ver en el plan original de Dios. Y en este momento Dios está obrando, está entrando con un poder original sobre tu casa. Ahora la familia está entrando un plan original a tu familia, donde no sabías qué hacer, donde ya el matrimonio estaba roto, que estaba desbaratado, estaba reventado, estaba que no se sabía cuál cuerda o cuál hilo tomar para que se pudiera remendar, porque eso has hecho hasta hoy, remiendos. Pero Dios te dice: yo voy a hacer algo original en tu corazón, voy a colocar en tu corazón algo que habías esperado por tiempo, porque ahora en este momento se levanta tu corazón y es el depósito del poder y de la gloria de Dios, porque eso lo está haciendo en original. Padre, está levantando, Señor, algo que era diferente para tu vida, mujer. Estabas viendo los detalles, te habías perdido, te habías desconcentrado por haber tanto ruido en tu calle, en tu mesa, en tu techo y aún en tu lecho. Habías recibido tantas distracciones, pero ahora viene el poder de Dios que hace que te concentres en el objetivo final, porque vas a acertar a pesar de que los detalles no coincidían. Señor de gloria, Señor de victoria, Señor Jesucristo, tú estás dando, Señor, la apertura a un crecimiento único y sobrenatural de tantas personas que por años han creído, pero simplemente habían recibido y ahora están entregándole lo mejor, como Isaac, como Abraham entregó a Isaac. Ahora tú estás entregando lo mejor de tu vida, porque al entregarlo estás recibiendo. Al cerrar el pequeño portón, Dios está abriendo la gran puerta. Ahora estás cerrando lo poco que tenías, lo poco que recibías, lo diminuto de tu existencia, y Dios está abriendo en este momento la eternidad. Dios está abriendo la oportunidad, Dios está abriendo la abundancia, porque se está cerrando el pequeño grifo y se están abriendo los manantiales, se están abriendo los ríos. Entiende que una laguna, tú pones un barquito en una laguna y el barquito no se mueve, porque Dios no es una laguna, Dios es un río muy grande donde pone un barquito, se mueve, y tú estés ese barquito para que se mueva en el nombre de Jesús y llegue hacia los lugares que tú nunca habías imaginado, porque se cerró el pequeño grifo y se está abriendo el gran manantial. Alguien lo está recibiendo en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, porque mi mente de fe se estructuró para que no estuviera sola, porque yo incluyo a Dios y a su poder, porque mi mente sabe que ningún problema puede detener que yo suba a la cumbre de la montaña y desde allí pueda decir: Señor,
yo no me detuve en la falda de la montaña a recibir lo que caía, sino yo me subí a la cumbre para ver tu gloria. Y cuando yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, alguien está entregando la familia, está entregando su vida, entréguele su profesión, entréguele su ser, entréguele su trabajo, entréguele en este momento su educación, entréguele su futuro, entréguele el final de este año, entréguele el inicio del nuevo, porque cuando tú le estás dando en la cumbre de la montaña, solamente Dios puede hacer que provea lo que más grande es en tu vida, una mente que espera solo en Dios, y Dios da la orden en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso grande al Señor. Gracias al Señor porque llegamos a este momento tan importante. Suscríbase, inscríbase. Nos encontramos en la siguiente predicación, en el siguiente mensaje. Bendiciones a todos. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.